Muchas gracias por esta entrevista. Espero volver pronto. Esperamos también. Cuando me traicionaste, vidita, y sin cerveza sentí maré. Y apretando mis 3 dientes fui peleando contra el viento. Cuando me dejaste colila sentí un odio subversivo. Ya me voy cansando, vidita, y del capital abusivo. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Una más. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. En las palmitas. Mas yo te aseguro, colila, con esta tu gran traición, la ciencia ya va progresando, camino sin corazón. Ya me voy cansando, vidita, y de este engaño de por vida. Vos, mi sueldo y mi amante, al patrón nomás lo envidia. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. ¡Se las palmas! Vamos a cantar ahí. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Qué belleza volver a escuchar al Papirri con hasta ahorita uno de sus primeros éxitos, de sus primeras composiciones. Quédese con nosotros porque vamos a tener en una primera parte un diálogo con un intelectual boliviano que tenemos nosotros entre nuestros columnistas, Gabriel Loza, que nos va a hablar del debate tan cotidiano, tan actual, tan necesario, neoliberalismo, neopopulismo. Acaba de publicar un texto y nos va a dar algunos detalles. Y en la segunda parte vamos a hablar de la famosa ley contra el enriquecimiento ilícito que sigue teniendo partido este país que amamos tanto. Hasta ahorita no entiendo por qué agujero de tu alma se va chorreando la necesidad de acuerdo político. Bienvenidos. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott, presentamos Comenzamos hablando de neoliberalismo, neopopulismo. Les voy a dar algunos datos sobre mi invitado esta mañana. Gabriel Loza se ha formado en economía, después tiene una maestría en administración de empresas, director de UDAPE, ministro de Planificación el 2007, presidente del Banco Central de Bolivia entre el 2008 y 2010, autor de varios textos de economía. Lo que más me gusta es que es columnista de La Razón, así que voy a comenzar con la queja de dónde estaba Gabriel, que hemos tenido una
una ausencia de algún tiempo, ¿no?, en las páginas de La Razón. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias por el retorno a Piedra, Papel y Tinta. Estuve en Chile en la época del 2020 por el tema de vacaciones que tengo con mis hijos, mis nietos, y me tocó la cuarentena y el cierre de fronteras. Gabriel, tienes una relación, te tuteo porque eres columnista y eres amigo, tienes una relación muy cercana con Chile, donde has estudiado, y me imagino que hoy tus hijos están también haciendo sus huellas, ¿no? Así es, justamente estudié en la época de Allende y me tocó vivir el populismo en esa época. Inflación, desabastecimiento, y después ahora, y me casé con una chilena, hasta ahora somos 44 años de casados. Felicidades, ese es el mayor logro de la vida. Como dice una amiga mía, el matrimonio es el proyecto más difícil, el proyecto de pareja, más que el del matrimonio, puede ser una pareja sin matrimonio, es el proyecto más difícil, ¿no? Así es, son proyectos de vida, pero me ha tocado que nuestros hijos formados aquí en Bolivia, han estudiado aquí en Bolivia. Mi hija hizo su posgrado en pediatría en Chile y mi hijo está trabajando allá. Entonces, por vínculos naturales, estoy entre Chile y Bolivia y me tocó la pandemia vivir allá, también con mi familia que teníamos, y ahí ya no pude tener esa vivencia cerca, solo a través del internet, de saber cómo está La Razón. Tenía una columna antes, ya no la pude continuar, pero justamente ahí me puse a comparar la experiencia de Chile, del neoliberalismo en Chile, me puse a estudiar con la experiencia boliviana, con la que vivimos del 2006 al 2019. Y en plenos conflictos, Chile tiene un conflicto muy fuerte. Claro, plena transformación en Chile ahora. Así es. Y Bolivia con su conflicto después del 2020. Así que ese librito es en parte esa experiencia del coronavirus, es uno de los frutos de esa pandemia tan feroz para el planeta. Pero hemos dado frutos también en el caso del trabajo intelectual de Gabriel Loza. A ver, en primer lugar, yo contenta de que vuelvas a recuperar la columna de Gabriel Loza, que está en las páginas de papel de La Razón y también en La Razón digital. Vamos al libro. No lo he leído, estaba mirando algunos trazos que dejan los resúmenes que están circulando por ahí. Vamos a invitar a Pablo Rosell, que creo que sí se lo ha leído y está haciendo algún comentario. Espero que pueda ser publicado pronto. A ver, me parece bueno el punto de partida del texto, me corregirás, Gabriel, que es esta preocupación primero por estas transformaciones en el mundo, pero vamos a poner el lente en América Latina, políticas, transformaciones económicas, transformaciones ideológicas, que pareciera que hoy nos están planteando una nueva apuesta por todo este movimiento ideológico, político, económico, pandémico. Hay que tomar un horizonte como países, como estados, y acá se plantean estas dos vertientes que parecen contradictorias, pero que para Gabriel esto es más bien un falso debate. ¿He empezado bien? Excelente. El libro en realidad es un ebook poniéndonos a la moda. Perfecto. Ya no podemos hacer presentaciones ni a veces tener la edición, porque la distribución es mucho mejor, como lo hace. Sí. Uno puede estar en el tema digital, aunque yo prefiero verlo en libro y mostrarles. Claro. Pero es más costoso el papel, ¿no? Siempre es más costoso. Exacto, y va a salir la edición por Patagonia eBooks la próxima semana, así que tienen la primicia de que va a salir en forma digital. Y para adelantarte, tú lo has resumido, hay un remesón fuerte en América Latina, un tsunami, hay un movimiento tan fuerte que países como Chile, con una estabilidad tremenda que tenía más del modelo que tienen en más de 50 años, el modelo chileno. Y con fama de neoliberales. Si un país
tenía fama de neoliberal era Chile, en Y la de región. ejemplo, y lo utilizaba el Fondo Monetario, el Banco Mundial, como modelo, como los chicos buenos. Chile, después Perú, Colombia. Y los chicos malos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. Y esa forma de presentar las cosas no es buena, porque nos ponen etiquetas. Y cuando ya ponen etiquetas lo bueno y lo malo, ya no hay debate, o el debate, ya no hay debate, porque es pelea, es confrontación. Y eso me provocó a decir, entenderé el modelo chileno, entenderé el modelo neoliberal, y escribí sobre el modelo boliviano, escribí sobre el modelo de economía plural, que yo le llamo porque está en la Constitución, saqué un libro y dije, ¿por qué no comparo? Y justamente de ese resultado de comparar la experiencia chilena y la experiencia boliviana, me doy cuenta de que no puede haber recetas. No puedes dar esas prescripciones que hace el Fondo o el Banco Mundial, decir, hagan esto, esto y esto. No puede haber. Se aplica de acuerdo a la realidad de cada país. Y Bolivia tuvo la experiencia de hacer lo que yo llamo un modelo heterodoxo. No el clásico de Venezuela, es distinto a otros modelos. Lo hemos aplicado, hemos combinado mercado con presencia del Estado, y me pareció que la forma en que Bolivia aplicó sus problemas del 2006 a 2019 fue una experiencia exitosa. Y comparando con datos económicos, con gráficos, con series, fue una experiencia exitosa. Es una interesante combinación. A ver, dos curiosidades que tengo. Cuando se pone en la balanza neoliberalismo y populismo, a mí me entra la duda o la observación más bien de que el neoliberalismo está más ligado a un modelo económico y el populismo está más contaminado por una lectura política. Me parece que hay más un cristal político en el populismo, además muy maltratada la palabra, porque se dice populista de una manera muy peyorativa, y en verdad hay muchos populismos, además hay populismos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Hay que darle el contexto a estas formas de populismo, y creo que tienen un contenido también político, también ideológico, mientras que el neoliberalismo lo asocio más a una lectura más puramente económica. Entonces, ¿cómo pones en la balanza, Gabriel, esto? Aparentemente el neoliberalismo es una lectura económica, pero es profundamente ideológica, política. Y justamente lo que aparece en los medios es los técnicos neoliberales y los políticos populistas. Y en Chile se ha planteado la dicotomía así, ¿no? Los técnicos versus los políticos. Y el neoliberalismo es un planteamiento político tremendo. Fue un cambio en la sociedad chilena, no solo del mercado en la economía, sino en la educación, en la salud, en toda la sociedad. El neoliberalismo aparece muy inofensivo en su discurso, en la parte técnica. Y el populismo, como tú resumiste, aparece más bien una corriente política, aparece más bien como una expresión ideológica y poco científica. Y al final, ambas corrientes tienen sus raíces en la economía. Desde Adam Smith, Keynes hasta Friedman, tienen sus vertientes económicas. CEPAL, por ejemplo, fue una vertiente económica muy importante, y también la vertiente esta de lo que se ha llamado el consenso de Washington, que es la vertiente de Estados Unidos a través del Fondo y Banco Mundial. Por lo tanto, ambas corrientes tienen estas vertientes económicas, vertientes ideológicas y expresiones políticas. Lo que pasa es que se toma el matiz de que uno es más técnico y el otro. Por eso no hay que comparar mercado con populismo. ¿Por qué? Porque populismo es una corriente, el mercado es un mecanismo. Hay que comparar mercado con Estado, con mecanismo, con planificación, plan versus mercado. Eso es lo que hay que comparar. Y si vamos a hablar de doctrinas políticas, económicas, ambas son doctrinas políticas. Y para la mirada de Gabriel Loza, el mejor cóctel es
mercado, Estado, presencia del Estado en la economía, pero con un motor en el mercado también que tenga su propia dinámica. La pregunta de siempre, ¿cuánto de Estado? ¿Cuán metido el Estado? ¿Cuánto puede el Estado participar activamente de la economía a través de las empresas estatales? ¿Cuánto bien le puede hacer al conjunto de la economía? ¿Cuánta distribución? ¿Cuánta dosis de bono? Esto es como la cacerola de la bruja, ¿no? ¿Cuánto de cada cosa para lograr una buena pócima? Bueno, justamente lo que tú planteas es de que lo que hay más que neoliberalismo o neopopulismo, hay opciones de política económica. La economía tiene instrumentos, el tipo de cambio, tasa de interés, salario. Es decir, hay un arsenal. Es como un médico que viene a operar y que tiene que recurrir al arsenal quirúrgico. Y yo no puedo decir, no voy a usar hoy el bisturí, no vamos a usar anestesia, No, depende del paciente, en el caso de una economía, de un país, depende de su enfermedad, sus problemas, para ver si es necesario darle vitaminas o darle dieta. Sus características culturales Pero también. nunca han respetado eso. Entonces, la corriente neoliberal dice abstinencia, el Estado no gasta, hay que reducir el gasto. Y corrientes neopopulistas dicen hay que gastar, hay que dar al paciente vitaminas, sobre energía y todo eso. Y al final lo podemos matar al paciente por una u otra medida que no ha sido aplicada de acuerdo a su coyuntura, a su momento. Por eso el manejo, por ejemplo, del gasto fiscal, en Bolivia se ha hecho un gasto fiscal redistributivo. En Chile el gasto fiscal se ha contraído y ha habido poca redistribución del ingreso. Hablando de Bolivia, ¿qué tipo de paciente sería Bolivia? ¿Qué es lo que hay que recetarle en la economía? Bueno, el país es un laboratorio. Bolivia recibió el nacionalismo de la época de la guerra del Chaco. Antes vivió el modelo neoliberal, tremendo. Después tuvo la experiencia del 52, una de las primeras revoluciones con México latinoamericana. Y después vivió el neoliberalismo. Justamente en mi libro comparo la experiencia neoliberal de Bolivia del 85 al 2005 con la experiencia chilena para ver las diferencias del neoliberalismo. Nosotros copiamos la reforma de pensiones, la privatización, copiamos mucho de la receta neoliberal que no se adecuaba al paciente. Bolivia siempre tuvo una presencia estatal en la economía, pero que después tampoco hay que abusar de la presencia del Estado. Lo que tú decías, cuánta empresa pública, cuánta redistribución, eso tiene que manejarse con datos, con cantidad de efectos. Un bono, por ejemplo, el Juancito Pinto, yo soy muy orgulloso del Juancito Pinto en su diseño y en su aplicación, pero no podemos reproducir N bonos, porque tenía un objetivo, un costo. El costo de los bonos en Bolivia es 1.5% del PIB. No es altísimo como se cree que es la época del bonismo, no. Se ha gastado focalizado. Entonces, esa experiencia nos da Bolivia de que ha sido un paciente más bien que ha aguantado muchos tipos de cambio de política y después ha sufrido el 2020 un cambio fuerte, ha sufrido un shock en la parte económica y bueno, ahora todavía la economía ha tenido sus impactos, pero es una economía sana. Yo confío mucho en el país, pero lo que no confío es en los políticos, porque necesitamos una pausa ideológica, necesitamos más bien reflexionar sobre nuestro paciente, que le vaya bien al corto y mediano plazo. Y a veces estamos preocupados en pelearnos entre nosotros. Es que es un momento de plena batalla, no en lo peor de esta batalla, pero sigue la tensión, golpe, fraude y definitivamente el país tiene que avanzar, no olvidando lo que ha sucedido. Creo que necesitamos mirarnos al espejo, saber qué ha sucedido realmente.
de repente no es ni A ni B, sino una tercera lectura que sea más honesta, transparente, sobre la base de la justicia, y paralelamente hay que mirar hacia adelante, y mirar hacia adelante es reconstituirse como sociedad y volver a hacer funcionar bien los motores de una economía que nos pueda hacer sentir muy orgullosos en la región. Gabriel, en tu texto pones en paralelo varios países, te centras en Bolivia. ¿Cómo has hecho tu trabajo de campo? Primero la parte teórica, que es siempre un requisito para ver con qué instrumental estamos comparando, y después la experiencia práctica, el caso de Chile y el caso de Bolivia, comparando los dos modelos que se han aplicado. Pero lo importante es sacar enseñanzas para el caso de Latinoamérica. En Perú tengo mucha acogida de gente que justo plantea que es un falso dilema. En Chile se está discutiendo en la Constitución que no quieren que sea ni estatista ni de libre mercado. Entonces, son temas que están en la realidad de América Latina, los observamos, pero hay un mensaje. Nosotros los bolivianos tendemos a mirarnos, tal vez por el encierro marítimo, muy encerrados, ¿no?, en nuestro mundo. Y resulta que hay que mirar un poquito más. Y de afuera nos valoriza mucho más lo que ha pasado en Bolivia con el modelo de economía plural que de aquí adentro. Hay más textos de afuera que hablan del vivir bien, por ejemplo, y que aquí lo tomábamos en broma. El vivir bien lo miramos en forma despectiva. La huipala yo la vi en Chile, en la calle, en todo lugar, en todos movimientos sociales, y aquí no estamos peleando si la huipala debe salir o no salir. Y le decimos trapo. Creo que hay que pasar a una lectura bien aterrizada, culturalmente aterrizada, ¿no?, en esta gama que plantea el libre mercado, el populismo, neoliberalismo, neopopulismo. Habría que entrar en el detalle, creo que lo podremos hacer gracias a tu texto. Me estoy acordando de una canción del Papirri que dice: de libre mercado me hablan estos giles, yo quisiera comprar Viday libre en el Rodríguez. Creo que tenemos que encontrar el punto adecuado. Me voy con la pregunta técnica. ¿Cómo ve a su colega Luis Arce en la presidencia? Bueno, como economista, como persona, yo soy una persona que trabaja desde temprano hasta tarde. Cuando dicen el presidente no dice nada, no está saliendo mucho, no habla, yo prefiero que trabaje como lo está haciendo, con seriedad. Y ha sacado su libro que lastimosamente nadie lo ha difundido, por Trimestre Económico, por Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica en la feria sacó el libro de Luis Arce sobre el modelo económico. Y tiene que discutirse y tiene que analizarse. Es una contribución para el país. Qué buena idea me das, Gabriel, porque creo que podríamos traer este texto, entrar un poquito más en detalle con tu texto. Yo tenía planificado hacer una mesa de economistas, no hemos podido convocar a Pablo Rosell, que tengo entendido conoce el texto, pero lo podemos volver a convocar, a hacer una mesita de economistas acá con tu texto, el texto de Luis Arce. Luis Arce no creo que lo pueda traer, pero a otros colegas economistas sí. Es un placer tenerte otra vez en nuestras páginas y acá en el programa. Ya sabes cómo subir a la montaña de Heidi. Te espero, Gabriel, cuando tengas tiempo para seguir hablando de economía y del país. Un gusto estar en la razón y contigo. Gracias, Gabriel. Me voy a la pausa y enseguida hablamos de la famosa ley que nos está dividiendo y está provocando tanto conflicto político. Vamos a tener una voz del oficialismo y de la oposición para ver dónde podemos encontrar acuerdos. Enseguida retornamos.
Usted tiene la razón. Muy bien, retornamos al piedra, papel y tinta en esta segunda parte para hablar de esta famosa ley, proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Estoy junto al senador Rubén Gutiérrez, senador del Movimiento al Socialismo por Oruro. Gracias, senador, por estar acá, primer secretario de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral. Primera vez en nuestro estudio, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Claudia, un gusto saludarle, un saludo cordial a tu excelente programa a través de este importante medio de comunicación. Gracias, senador. Estamos esperando también, pero hay problemas con el senador de la oposición. Estamos esperando a un senador de la oposición que tiene algunos problemas para llegar, así que vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, yo quiero dar algunos datos sobre esta ley, bueno, sobre este proyecto de ley. En realidad se trata de un proyecto de ley. Actualmente estamos en una división, en problemas que diría yo son más políticos, pero que tienen que encontrar una salida para poder avanzar con esta ley. Esta ley tiene que existir, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque ya el 2008 nuestro país ha sido observado y ha sido incluido en una lista negra por no contar con esta legislación, con una legislación apropiada que controle el enriquecimiento ilícito. ¿Qué consecuencias podríamos tener en nuestro país? Por citar algo, las tarjetas de crédito no podrían funcionar en el exterior, no podríamos realizar giros al exterior, no podríamos tampoco recibir remesas del exterior. Por lo tanto, estas limitaciones se darían por no ser un país cooperante y el objetivo fundamental es unificar, ordenar, estandarizar estas competencias. Bolivia debe ser evaluada por el Gafilat en noviembre del 2021. Entonces, lo ideal es salir adelante con este problema que tenemos en la proyección de la ley, salir adelante en nuestras diferencias. Yo preguntaba, senador, sobre los artículos que están planteando las diferencias y más de un actor político me señala tanto en Comunidad Ciudadana como en CREMOS, que son dos principales fuerzas opositoras, estos artículos. El artículo 3, donde se observa el ámbito de la aplicación a todo el conjunto de la población. El 11, que se refiere a la exención de secreto o confidencialidad. El 18, sobre el deber de informar, y finalmente el artículo 31 sobre las facultades de investigación. Entre paréntesis, estamos buscando una voz de la oposición que sí estamos convocando. Si no la encontramos, vamos a continuar con el senador, y si la encontramos, vamos a intentar una comunicación vía teléfono, vía Zoom. Senador, vamos por el artículo 3. Comencemos por este artículo 3. En este ámbito de la aplicación, instituciones públicas y privadas, incluidas las instancias competentes encargadas de efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. En un inciso B, personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas cometidas dentro del territorio nacional o cuyos efectos se hayan producido en el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cuál es
el problema que se plantea con las fuerzas de oposición y sobre todo por dónde podríamos encontrar una vía que reúna los acuerdos en la Asamblea Legislativa, senador? Bien, siendo concretos, dada la importancia de este espacio, Claudia, voy a permitir explicar por qué un proyecto de ley debe tener un ámbito de aplicación, siguiendo también la técnica legislativa y la técnica jurídica. Todo proyecto de ley tiene un campo de aplicación personal y un campo de aplicación territorial. En este caso, estamos hablando de todas las instituciones del sector público. Segundo, las instituciones privadas también. ¿Por qué? Porque el delito de legitimación de ganancias ilícitas, más conocido como lavado de dinero, bueno, ha estado perforando en diferentes sectores, porque está vinculado a corrupción política, está vinculado a narcotráfico, está vinculado a trata de personas, tráfico de órganos, venta ilegal de armas. Son crímenes de lesa humanidad que afecta a la sensibilidad de la sociedad en su conjunto, destruye familias, destruye economías, destruye absolutamente todo el tejido social y el tejido empresarial, que es la base fundamental para asegurar las condiciones mínimas objetivas, materiales de un Estado y de una sociedad. En ese sentido, todos estamos en realidad comprendidos para luchar contra este lavado de dinero. Entonces, por eso es que se incorpora dos incisos donde están las instituciones públicas y privadas. ¿Y por qué hay oposición de la oposición? No entendemos por qué, si revisamos el fundamento constitucional que le asegura al proyecto de ley, porque en la técnica legislativa, reitero nuevamente, siempre tenemos que tener un sustento constitucional que permita dar vigencia a un proyecto o una ley, en este caso una vez aprobada. Si revisamos el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, Claudia, vamos a encontrar claramente cuando dice la Constitución, yo tengo aquí a la mano la Constitución, y el artículo 108, numeral 8, dice: son deberes de las bolivianas y los bolivianos denunciar y combatir los actos de corrupción. Y el delito de corrupción ya está desarrollado, previsto en la Ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que da pie también a otras instituciones como la Unidad de Investigaciones Financieras, que seguramente vamos a hablar, el Consejo Nacional, los sujetos obligados, ya norma. Entonces, es un deber de todos los bolivianos y las bolivianas combatir este delito transnacional que constituye un delito precedente para la legitimación de ganancias ilícitas. Un primer dato constitucional. Otro segundo dato constitucional, nos vamos a ir rápidamente al artículo 333, cuando se está investigando delitos financieros e investigación de fortunas que también hace al lavado de dinero, porque estamos hablando de enriquecimiento ilícito que le quieren disfrazar una forma legal cuando su origen es ilegal, ilícito, criminal. Esos dineros que quieren lavar, en ese sentido, dice: las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas. No es nuevo. Se habla en la doctrina del derecho penal, en la doctrina del derecho en general, que las personas naturales cometen delitos y por eso se dice que el delito es intuito personae. Sin embargo, abarca a las instituciones, a las personas jurídicas por la misma Constitución. Y la Constitución, desde luego, también recoge los criterios de los tratados y convenciones internacionales, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas. Ya desde la década del 80, el 90, tenemos varios tratados y convenciones con relación a la legitimación de ganancias ilícitas, al lavado de dinero, al delito transnacional, entre otros, ¿no? Entonces, ahí está el fundamento que estoy seguro, si analizamos el 333 de la Constitución, nos va a dar el fundamento constitucional para el proyecto de ley que en realidad estamos en la etapa de socialización. ¿Qué pasa con el artículo 11? Este ha generado mucha polémica, sobre todo en sectores más ligados a los medios de comunicación y a los periodistas, con la exención del secreto o confidencialidad. Dice: no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales,
profesionales u otro cuando la UIF requiere información en el marco de sus atribuciones sin necesidad de orden judicial, y esto es lo que ha despertado mucha susceptibilidad y preocupación en las oposiciones, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno. Bueno, acá los periodistas ya se han manifestado como gremio, preocupados los periodistas por levantar uno de los derechos que tenemos en este oficio, que es la reserva de la fuente. El periodista tiene el derecho como base de su trabajo de reservar la fuente. He preguntado a un legislador oficialista que me ha respondido que esto ya está en nuestro documento base, ¿no es cierto?, en la Constitución. Sin embargo, no está claro en la ley. ¿Han hablado ustedes con miembros de la oposición para poder afinar esta parte del texto, senador? Bueno, voy a partir por lo último. Estamos en permanente contacto y relación parlamentaria con la oposición política, por lo menos en la comisión vamos a tener. Hemos tenido ya debates adelantados con relación Ellos dicen a estos que no temas. hay debate en la Asamblea. Hemos hablado, y los debates están permanentes porque no olvide, Claudia, de que lo que estamos hablando ahora de la unidad de investigaciones financieras, los sujetos obligados, la exención del secreto de confidencialidad, ya están establecidas en la Constitución y también en las leyes precedentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la ley 170 ya habla de la UIF, la ley 170 yo tengo aquí, cuando establecen atribuciones de la unidad de investigaciones financieras, cuando establecen sujetos obligados para llegar precisamente a la exención del secreto de confidencialidad, y establece un catálogo de personas, instituciones en esta ley, y también abre a través de la cláusula abierta, que también es parte del diseño legislativo en cuanto a proyección de leyes, dice otros a ser establecidos mediante decreto supremo. Entonces abre esa cláusula abierta. Segundo, concretamente con relación al tema de la exención del secreto de confidencialidad, nuevamente vayamos al artículo 33 cuando dice que están garantizadas la confidencialidad en todas las operaciones financieras, salvo, porque establece una salvedad a la Constitución, en casos de delitos financieros, primero, y estamos precisamente en el ámbito de los delitos financieros. Segundo, investigación de fortunas. Tercera salvedad, cuando estén definidas por la ley. Entonces, hay una remisión constitucional a la ley y precisamente están las leyes aquí para desarrollar en detalle. Además, la última parte, Claudia, establece con claridad la Constitución. Dice, las instancias llamadas por ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras sin que sea necesaria autorización judicial. Entonces ahí se levanta el secreto de confidencialidad, el secreto fundamentalmente en materia de operaciones financieras, delitos financieros. No tiene alcance para otros temas. El derecho a la privacidad en los derechos familiares no se puede levantar. La UIF ahí no interviene para nada. En los otros derechos que no tienen que ver con delitos financieros o delitos de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, trata y lo que todo hemos establecido, no tiene nada que ver. Solo cuando esté ejerciendo sus atribuciones definidas por la Constitución y por la ley, la unidad de investigaciones financieras puede asumir las facultades de detección, monitoreo e inteligencia financiera y patrimonial. La investigación penal propiamente del delito no está a cargo de la unidad de investigaciones financieras. Claramente el proyecto de ley le da esa atribución al Ministerio Público como cabeza de sector, como que asume la dirección funcional de la investigación, a la cabeza también de la Policía Boliviana, y por su parte los jueces también tienen sus facultades para juzgar, sancionar y todo lo que tenga que ver en el ámbito de estos delitos financieros que están vinculados a la legitimación de ganancias ilícitas.
Senador, asambleístas de la oposición también hacen énfasis en su preocupación por el artículo 18. Estoy en el capítulo Sujetos Obligados, capítulo 1, y en el artículo 18, deber de informar, se señala: tienen el deber de remitir información a requerimiento de la UIF en los plazos y condiciones que ésta defina, al efecto las personas naturales y jurídicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales. Y ahí hay una lista larga de comercialización de inmuebles, muebles, obras de arte, de armas de fuego, actividades hoteleras, servicios de turismo, construcción de carreteras, transporte, operadores directos e indirectos en las zonas francas, exploración, explotación y comercialización de recursos naturales, servicios educativos y de formación, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y otras actividades económicas establecidas en el Código de Comercio. Entonces, dicen asambleístas de la oposición que van a poner a todos estos sectores a servicio de la UIF, porque esto está ampliando y está creando una obligatoriedad que pueda generar otro tipo de problemas. Dice en el punto 2, las personas antes referidas deberán informar de oficio a la UIF cuando en el desarrollo de sus actividades detecten indicios de operaciones vinculadas a la legitimación, es decir, se deja también como a la evaluación de cada uno, ¿no es cierto? Si yo tengo un hotel y estoy en el rubro de las actividades turísticas y me da la sensación de que hay alguna actividad vinculada a la legitimación, puedo activarlo inmediatamente. ¿Qué me dice de esto? Y aprovecho y le pongo el punto 3 también. La UIF podrá designar mediante resolución administrativa a las entidades, personas naturales o jurídicas como informantes o sujetos obligados cuando así lo considere necesario. Es decir, a mí la UIF me puede poner a trabajar como una hormiga para esto y de pronto uno no tiene los elementos suficientes como ciudadano que trabaja en otro ámbito para hacer esta fiscalización. ¿Qué me dice, senador? Bueno, el artículo 18 del proyecto de ley que está en la etapa de socialización tiene su antecedente en la ley 004, artículo 21. Ya establece también un listado de las instituciones, personas y actividades donde se enumera exactamente cómo se está incorporando, y además en otras normativas como la 170 le indicaba, también están desarrolladas en ese sentido. Es decir, con relación al deber de informar, ya está en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la ley 170, en la ley de servicios financieros, ya están establecidas claramente el deber de informar cuando se trate o se identifique, en este caso, operaciones vinculadas al lavado de dinero. No se puede hacer. Solo que acá actúa directamente la UIF, entiendo por estos textos. A ver, ¿cómo se explica? La UIF coordina con otras instituciones del Estado. No es que la UIF es todopoderoso para poder investigar, dar seguimiento, sancionar. No. Simplemente la Unidad de Investigaciones Financieras coordina en el marco de la coordinación y cooperación, inclusive internacional. Lo que hace es inteligencia financiera y patrimonial. Ahora bien, ¿cómo actúan los sujetos obligados? A través de las autoridades de fiscalización y supervisión. Por ejemplo, en el ámbito comercial están las autoridades de las empresas. En el ámbito de las empresas o actividades de juegos al azar está la AJ. En el ámbito de seguros y pensiones está la Autoridad de Pensiones y Seguros. Entonces, estas autoridades de fiscalización, de control, lo que antes fue las superintendencias, ahora actúan en ese sentido para desarrollar. Entonces, en ninguna parte de las atribuciones de la UIF vamos a encontrar que tiene facultades sancionatorias en el ámbito administrativo, menos sancionatorias en el ámbito jurisdiccional, porque no está creado para eso. Entonces, lo que actúa la Unidad de Investigaciones Financieras es en el primer eslabón de la cadena de prevención del delito de lavado de dinero. Es decir, la ley, el proyecto de ley tiene 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la prevención y detección del lavado de dinero. Segundo, la investigación de los delitos penales del lavado de dinero. Tercero, procesamiento, que está a cargo de los jueces. Y cuarto,
la sanción cuando se comprueba con las pruebas documentales acreditadas, y eso ya es labor de los órganos jurisdiccionales. Entonces, en la primera etapa, para prevenir y detectar, actúa la Unidad de Investigaciones Financieras. Para la investigación de los delitos penales, actúa el Ministerio Público y la Policía. Para el procesamiento y la sanción, actúa los jueces. Entonces, hay claramente la separación de las funciones. No es como están explicando que la UIF es súper poderoso, está por encima de los jueces, fiscales, por encima del presidente, inclusive han hablado. No, claramente si tú das una lectura y si damos una lectura en las atribuciones de la UIF, está ahí definida sus competencias. Ahora bien, antes, senador, ¿sí? Me voy a ir al artículo 31, que también ha sido mencionado por asambleístas de la oposición dentro de las preocupaciones. Este se refiere a las facultades de investigación. Estoy en el capítulo persecución penal, sí. Capítulo 1, la persecución penal, y en las facultades de investigación, que es el artículo 31. En investigaciones de delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento de terrorismo, el Ministerio Público, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrá acceder a toda documentación e información física e informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, así como realizar búsquedas de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes, sin previo aviso al titular, y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios, además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales. ¿Ha tenido oportunidad de debatir de esto con representantes de la oposición o las oposiciones? Y antes de su respuesta, cito el 3 también: el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado coadyuvarán con el Ministerio Público en la identificación y rastreo de bienes con fines de incautación y decomiso en las investigaciones. Senador. Bueno, parto por lo último para no olvidarnos. El Ministerio de Transparencia Institucional y también la Procuraduría General del Estado, por Constitución y por ley, participan, son sujetos plenos de derecho procesal, aunque se ha perfeccionado la norma. ¿Por qué? Porque los recursos públicos son del pueblo boliviano, son asuntos de interés general. Los temas que tienen que ver al interés público en los delitos de corrupción, fundamentalmente, que también es un delito precedente para el lavado de dinero, participan, porque está defendiendo al Estado y a la sociedad. Pero no, ellos, actúan, coadyuvarán. La palabra coadyuvar no significa que son parte de las funciones del Ministerio Público, de la Policía, de los jueces. No. Ellos forman parte del órgano ejecutivo, pero en la coordinación que tienen, porque para eso está el CONAL, el Consejo Nacional, donde están ellos trabajando en coordinación, porque como Estado tenemos que actuar para prevenir, perseguir, investigar, sancionar este delito. No solo se puede dejar librado a una sola institución. En ese sentido, actúan como coadyuvante. No pueden sancionar, no pueden desarrollar actividades de investigación penal, porque eso está reservado. Segundo tema, me voy a la primera pregunta. Cuando dice facultades de investigación, precisamente le da estas facultades de investigación al Ministerio Público, lo que ahora está desarrollando en cualquier hecho criminal, en la etapa preparatoria, fundamentalmente en la etapa preparatoria para el Ministerio Público. Después ya está a cargo de los jueces la etapa del juicio oral, y que naturalmente va a participar el Ministerio Público para acreditar las pruebas. Cuando usted ha leído diferentes actos procesales investigativos, como el tema de declaración de los testigos, allanamientos o los lugares, las inspecciones que pueda desarrollar, todo actuado investigativo lo realiza como en cualquier otro delito. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar las evidencias, porque es la etapa de recolección de las pruebas con las cuales va a fundar la acusación ante el juez. Entonces, son actividades propias de los fiscales y de los jueces para preparar el juicio oral. Ahora bien, efectivamente, sobre esto puede existir varias susceptibilidades, temores. Sin embargo, la ley o las leyes
han estado vigentes desde 1997, desde el año 2000. Entonces, ya han actuado, o sea, actualmente siguen actuando, porque la ley ya está vigente, no ha existido esos temores, pero ahora sí existen estos temores porque también estamos en una coyuntura muy especial. Esa es la pregunta política, ¿por qué entonces hoy tenemos en las calles el día del paro cívico? Hemos tenido en las calles, además de representantes de fuerzas cívicas, de representantes de las oposiciones, hemos tenido una marcha enorme de gremialistas, sector de gremiales, están también transportistas, se han preocupado también algunos sectores mineros. ¿Por qué, senador, han logrado ustedes establecer algunas mesas de diálogo? ¿No será que este conflicto se les está haciendo una bola de nieve y que se están entrampando entre estas observaciones que dan sectores de la oposición, pero sectores económicos también, y la necesidad, como dije al iniciar esta parte, la necesidad de legislar, porque la comunidad internacional lo está pidiendo? Mañana nos vamos a ver amputados en facultades económicas si no tenemos esta ley, ¿no? ¿Qué van a hacer como oficialismo? Bueno, 3 elementos. Primero, vivimos en una coyuntura altamente politizada, ideologizada. Teníamos la etapa electoral, pero algunos inclusive creen que estamos en la etapa electoral. ¿Por qué digo algunas? Algunas autoridades, fundamentalmente, que siguen actuando como candidatos y candidatas. Estamos ahora en otra etapa. Sin embargo, es que se mezcló. La oposición política ha querido articular con algunos intereses que pueden expresar legítimamente una preocupación, como es el sector gremial, el sector del transporte y otros sectores y actores económicos, porque no olvidemos de que hicieron coincidir una fecha como es el día 11 pasado, el paro cívico, que en realidad no tuvieron adhesión si no fueran los comerciantes que han desarrollado en algunas ciudades alguna marcha de protesta, entendemos nosotros. Pero para esto, para despejar toda duda, y aquí va el segundo elemento, era importante darnos una pausa para socializar, explicar, describir los alcances y los objetivos y además aclarar algunos temores infundados y necesarios por la oposición política. Y hemos empezado, Claudia, la anterior semana. El viernes hemos estado con diferentes actores. La Asociación Nacional de Cristianos Evangélicos, estaba el sector empresarial, juntas vecinales, ¿no? Fuerzas, ¿no? Entonces estamos en eso para aclararles precisamente, ¿no? Entonces nosotros queremos decirles absolutamente, mira, han estado vigentes más de una década estas leyes. No olvidemos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fortalece las funciones de la UIF, establece los sujetos obligados. Entonces ya se ha aplicado, mira, estamos a 2021, 2010, más de una década, y no hemos tenido problemas con relación a una supuesta persecución política, persecución judicial, acallamiento a los opositores. Más al contrario, usted sabe muy bien, después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, nos hemos tenido que dotar de estas normativas para fortalecer nuestra política pública contra el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, investigación de fortunas, con relación también al financiamiento al terrorismo, cumpliendo las recomendaciones de la comunidad internacional expresada a través del Gafilat, como usted muy bien describía. En ese sentido, lo que pasa es que ahora quieren instalar un temor como lo que nos decían en la etapa de la constituyente. Si se aprueba la constitución política del MAS, vamos a perder el derecho a la propiedad privada, se les va a arrebatar una casa, sus movilidades, los bienes, lo cual no ha pasado porque está garantizada la Constitución y nosotros vamos a cumplir fielmente lo que dice la Constitución Política del Estado y vamos a observar también con relación a la socialización y eventualmente en el momento de la consideración, siempre por delante estará la Constitución Política del Estado, claro está, con las salvedades, porque también tenemos que proteger un interés superior, la sociedad, su actividad comercial, que Bolivia sea un país seguro, que no sea un país riesgo, que no se convierta en un país donde se lave dinero, donde se convierta en un país de paraísos fiscales, como hemos visto hace semanas atrás, porque ha aparecido políticos bolivianos donde lavan su dinero, se enriquecen ilícitamente, generan fortunas en el exterior.
Entonces, porque la comunidad internacional, aquí nomás Chile, tiene su unidad de investigaciones financieras, tiene sus leyes, procedimientos, son lo mismo en Argentina, en Brasil, en Perú, en Paraguay. ¿Por qué? Porque es un delito transnacional, es un delito que supera las fronteras. Falta el acuerdo político, la socialización y, reitero, evitar que esto se haga una bola de nieve todavía más grande. Gracias, senador Rubén Gutiérrez, senador por el Movimiento al Socialismo orureño. Esperemos tenerlo nuevamente acá en el estudio. Gracias por su presencia. Me he quedado sin la voz de la oposición, pero la convocaremos en un siguiente programa. A ustedes la invitación a que siga con el tercer tiempo de Marcas conmigo. Hasta mañana. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott, presentamos